tal? ¿Cómo les va? Nos encontramos hoy en su casa, que están en este día de feriado y descansando, y nosotros tratando de llevarles a ustedes mensajes fundamentalmente de prevención y educación sanitaria. ¿Cómo estás, Marcela? Bien, el programa de hoy mi micro va a ser los líquidos. ¿Se acuerdan que en programas anteriores hemos estado hablando de las conductas que tenemos que modificar cuando queremos empezar a tener una alimentación más saludable, una vida más sana y adaptada a conductas Y óptimas? qué importantes son los líquidos en esta época del año, en verano, porque uno pierde más líquido que lo habitual. Y la gente dice, no, pero yo tomo líquido, pero hay que tener en cuenta el balance, ¿no? Porque realmente uno pierde mucho más líquido, no solamente con transpiración, sino incluso hablando, se pierde más líquido que lo que Bueno, uno a eso piensa, ¿no? hago hincapié en la nota de cómo empezar a forzar esto de Exacto. no llegar a tener sed, porque la gente cree que tener sed es fisiológico y en sí es un sistema de alarma. Totalmente. No deberíamos tener sed. Hicimos una nota, repetimos realmente una nota sobre próstata que realizamos hace un par de meses, haciendo hincapié fundamentalmente en las medidas de prevención que deben tener todos los hombres después de los 40, 45 años, depende si tienen antecedentes o no, y del control que se debe realizar todos los hombres después de esa edad. No es absolutamente nada alarmante y realmente los beneficios que esto lleva al paciente el día de mañana son mucho de envergadura muy importante, ¿eh? Sí, es una nota que la reiteramos porque fue pedida de mucha gente que no lo pudo ver en ese día. Bueno, así como tratamos de reforzar aquello que es realmente prevención. Y hablando de reiteraciones, también tenemos la nota con el doctor Decundo, Adrián Decundo, que es endocrinólogo, sobre un tema que realmente preocupa a mucha gente y que mucha gente padece, que es problemas de tiroides, o sea, hipotiroidismo o hipertiroidismo. Como la gente dice, tengo tiroides, y todos tenemos tiroides. Pero puede estar enferma o no. Las alteraciones y la importancia también que hace hincapié en la nota de las embarazadas y los controles de tiroides para evitar tener problemas importantes en la Así que bueno, vamos, aprovechen el feriado y vamos al programa. Hoy vamos a hablar de una patología que afecta generalmente al hombre, que es las enfermedades de la próstata. La próstata es una glándula que tenemos todos los hombres desde que nacemos y que está ubicada, si ustedes pueden ver acá, por debajo. Esta es la vejiga, este es amarillo, es la próstata, y el conducto que la atraviesa, que es la uretra, por donde nosotros orinamos. A la vejiga le llega todo el líquido, la orina que viene de los riñones, se llena la vejiga y a través de acá orinamos. ¿Qué ocurre con la próstata? Después de los 45 años o los 50 años, progresivamente la glándula prostática comienza a aumentar su tamaño. Generalmente es una glándula que no duele, no produce ningún tipo de síntoma doloroso, excepto que tenga un proceso infeccioso, pero sí uno puede llegar a notar que con el tiempo empieza a producirse una disminución de la fuerza del chorro para orinar. ¿Por qué eso? Esta, que es una glándula, que es como realmente una manzana que está atravesada a través del chorro, esto es la próstata, cuando con el tiempo esto comienza a aumentar de tamaño, esto va cerrando su diámetro y hace que el chorro, el flujo urinario, en vez de llegar realmente a tener una distancia aceptable como cuando uno tenía 20, 30 años, empieza a disminuir su potencial de fuerza, y es cuando las personas, los hombres, empiezan a orinar más seguido y con menos fuerza. Van al baño con más frecuencia, tardan más tiempo en orinar porque no alcanzan a vaciar la vejiga, y muy probablemente a los pocos minutos o al poco tiempo vuelven a orinar de nuevo por esa falta de vaciado de vejiga. Son los pacientes que también muchas veces producen, se levantan muchas veces de noche a orinar, y eso es lo que provoca un mal sueño, porque el paciente realmente está muy incómodo. Y a lo que vamos a ir fundamentalmente acá es a la prevención de las enfermedades de la próstata. Como les dije inicialmente, la próstata tiene 3 enfermedades que son fundamentales. Una es el proceso inflamatorio, que se llama prostatitis, que esto lo podemos tener a cualquier edad, que es un proceso donde estas glándulas de la próstata se inflaman y pueden llegar a producir un síntoma inflamatorio en personas de 20, 30, 40 años, que producen síntomas muy parecidos a la de un paciente que tiene un síndrome obstructivo. Generalmente eso sí molesta, arde para orinar, puede estar acompañado con fiebre en algunos casos, y la mayoría de las veces se presenta en personas que están
con un exceso de estrés, con un exceso de trabajo, con mucha tensión, o también algunos desequilibrios alimentarios que pueden llevar a favorecer la presencia de una prostatitis. La característica que tienen las prostatitis es que son cíclicas, o sea, el paciente se puede llegar a curar hoy, pueden pasar 6 meses, un año y le puede volver a aparecer realmente de nuevo la enfermedad, y muchas veces son pacientes que tienen miedo de tener una enfermedad maligna porque no se les va y pasan años y los episodios de prostatitis se vuelven a repetir. Ahora, el agrandamiento prostático, que se llama adenoma de próstata o hipertrofia prostática, es lo que se ve a partir de los 45 o 50 años, como le dije inicialmente, y es cuando la glándula crece y empieza a cerrarse el conducto urinario. Entonces, para no llegar a que estos síntomas sean muy frecuentes y muy importantes, que el paciente realmente consulte a los 60 o 70 años, lo ideal es que las personas consulten, los hombres, a partir de los 45 años para su control prostático. Pero no solamente por los síntomas que produce esto, sino por otra enfermedad que es la tercera, que es el cáncer de próstata. El cáncer de próstata no duele. Uno puede tener un cáncer de próstata y no saberlo. Uno tiene miedo a veces de hacerse los chequeos prostáticos porque, ¿y si me descubren un cáncer? Hoy el cáncer de próstata agarrado en sus periodos totalmente iniciales, realmente la cura es cercana al 100%. Entonces, es muy importante que los pacientes, después de los 45 años, nos hagamos un chequeo prostático anual. Yo siempre digo que es la BTV del hombre, hacerse el chequeo prostático como lo hacen las mujeres con la mama y como lo hacen con el Papa Nicolau. Entonces la próstata es fundamental a partir de los 45 años y si tiene antecedentes familiares muchas veces empieza a partir de los 40 años. ¿En qué consiste el control prostático? En 3 o 4 cosas que son fundamentales. Un análisis de sangre que se llama antígeno prostático específico. Eso lo que mide fundamentalmente es la parte externa de la próstata y que muchas veces puede estar ligada a un cáncer prostático. Una ecografía, las ecografías lo que van a medir son 2 cosas fundamentales. Una es el tamaño de la glándula, de la próstata, y además lo hacen orinar al paciente y ven si le queda residuo adentro de la vejiga, lo que habíamos hablado inicialmente, que esta vejiga que no se vacía bien a través de la próstata porque está aumentada de tamaño, puede quedar un residuo y ese residuo se va a medir a través de la ecografía. El tercer factor que realizamos es lo que se denomina una flujometría, eso es, orina el paciente a través de un embudo, un inodoro que es portátil, eso registra a través de la computadora cómo es el flujo urinario, es como un electrocardiograma pero del chorro urinario, eso nos da la precisión de cómo es el flujo máximo del paciente, la fuerza que tiene para orinar, si orina entrecortado, si tiene un promedio, cuánto tiempo tarda en realidad en orinar. Eso nos da una exactitud de realmente cómo es el chorro. ¿Por qué? Porque los pacientes se acostumbran a orinar mal. Y con el tiempo, porque esto no es un cuadro que se presenta de hoy para mañana, es progresivo, lento, paulatino. Entonces la gente siempre dice, yo orino bien. Cuando uno ve la flujometría, realmente ahí nota que realmente el potencial del flujo urinario ha perdido fuerza. Y el cuarto factor, que muchos hombres le tienen miedo, es el tacto rectal digital, que nos aporta a nosotros muchísimo, dura no más de 3 segundos y a nosotros nos da una información importante de cómo es específicamente el tamaño y la consistencia de la próstata. Si notamos a través del tacto que hay una dureza o hay un nódulo o algo por el estilo, uno tiene que pensar junto con el PSA que puede haber un factor tumoral que hay que descartarlo y eso se descarta a través de una biopsia de próstata. Esto a lo que yo voy, y esto no es para asustar a nadie, sino todo lo contrario, como debemos hacernos los controles del tubo digestivo a partir de los 50 años para tratar de descartar que exista patología tumoral a nivel del intestino, pólipos, etc., la próstata también se debe controlar a partir de los 45 años con estas 4 cosas que son totalmente no cruentas y que uno realiza en forma preventiva para evitar males mayores. ¿Por qué? Porque la próstata hoy se puede curar el cáncer de próstata y si uno no tiene un cáncer de próstata pero sí tiene los síntomas de obstrucción urinaria, hoy existen medicamentos para que el flujo urinario en 48 horas mejore notablemente. ¿Y existen mitos de la próstata? Sí, existe el mito. Primero, ¿para qué sirve la próstata? Es una de las preguntas que muchas veces la gente se pregunta.
La próstata sirve fundamentalmente en la época reproductiva. Estas glándulas secretan sustancias que ayudan a los espermatozoides a mejorar su calidad para la época de la fecundación. Y además, también las glándulas ayudan a producir una secreción que lo que hace es mejorar la lubricación durante la relación sexual. No digamos que no tiene ninguna otra función, no tiene función sexual, porque muchas veces la gente dice, bueno, tengo la próstata grande, o me van a operar de próstata, o me van a medicar de la próstata, y sexualmente no voy a tener más actividad. Es un mito que no es cierto, o sea, la actividad sexual después de una cirugía de próstata o después de un tratamiento, generalmente no tiene por qué modificarse. Sí se puede llegar a modificar la eyaculación, que por ahí puede tener menos volumen si uno es operado de la próstata. ¿Y cuándo se opera un paciente de próstata? Primero, hablando de patología benigna, el paciente de próstata se opera específicamente cuando no puede orinar, cuando tomando medicación así y todo le dificulta la forma de orinar, o ya está repercutiendo en el árbol urinario superior por la fuerza que está realizando la vejiga para vencer el obstáculo ese a nivel prostático. Entonces, hoy existen muchos métodos para operar la próstata. Casi se puede llegar a decir que los métodos de cirugía abierta se están dejados muchísimo de lado, porque existe cirugía endoscópica donde el paciente no le va a quedar ningún tipo de cicatriz, ni mucho menos, y donde los procesos postoperatorios son mucho más rápidos. Hay pacientes que en 48 horas o 72 horas ya están en su casa, se les retira la sonda en 5 a 7 días y empiezan a orinar bien y no van a tener ninguna dificultad sexual. Desde el punto de vista oncológico, si los pacientes tienen un tumor de próstata y son descubiertos en edades tempranas, existen, si son menores de 70 años, una cirugía para poder curarlos, y si no, hoy existen también métodos como la radioterapia, que hay diferentes tipos de radioterapia específica para próstata, o medicación que es específica para disminuir las sustancias que producen el cáncer de próstata. O sea que son patologías que son totalmente llevaderas si uno hace diagnóstico precoz, como la mayoría de las patologías del cuerpo. Y yo espero que les haya quedado claro esto, que primero no hay que tener miedo. Segundo, el cáncer de próstata es uno de los cánceres más frecuentes en el hombre, pero es el cáncer más manejable que existe si uno lo diagnostica a tiempo, totalmente manejable. Muchísimos pacientes hace más de 10, 15 años que están con cáncer de próstata y hacen su vida totalmente normal, pero es fundamental el diagnóstico precoz de esta patología. Y probablemente se ven más cáncer de próstata que antes. ¿Por qué? Porque se diagnostican más precozmente. Esto pasa en casi todos los tumores del cuerpo humano. Así que lo que les quiero hacer hincapié es, número uno, después de 45 o 50 años, por favor, realicen la consulta a cualquier especialista para que se hagan no solamente una, que es el PSA, sino el control prostático tiene que abarcar 4 cosas: el control ecográfico, el análisis de sangre, la flujometría y el tacto digital. Y por supuesto, si existe una patología o una sospecha de un tumor, va a haber que hacer una biopsia de próstata. Pero son todas enfermedades o patologías que uno las puede llegar a solucionar tranquilamente y con la menor cantidad de consecuencias y efectos adversos posibles. Espero que les haya sido claro y, bueno, todas las dudas que tengan sobre patología prostática, que nos acerquen sus inquietudes, que se lo vamos a tratar de llevar adelante. Continuamos con Salud 10. Bien, como anunciamos al principio del programa, nos acompaña hoy el doctor Adrián de Cundo, endocrinólogo, conocido por todos, y el tema que vamos a tratar hoy, algo que les interesa mucho y que nos preguntan, que es el tema de los problemas de tiroides. Vamos a ir viendo cuál es la función de esta glándula y los trastornos o los problemas que muchas de las mujeres estamos con este problema, y también saber qué problemas trae también relacionado la tiroides con la obesidad. Así que gracias, doctor, por estar con nosotros. Al contrario, y bueno, tema tan comprometedor en cuanto a la salud de muchos y de los azuleños principalmente, y de las mujeres. De las mujeres, sí, porque la prevalencia es de 8 a 1. Bien. De mujer a varón. Sí, en realidad la tiroides es una glándula que está en el cuello, que tiene una forma de mariposa, que está justo acá, no acá arriba, cuando la gente cree que duele acá, que es la tiroides, no es la tiroides.
y que en realidad es la hormona por excelencia que regula el consumo energético del organismo. O sea, es una glándula que interviene en el metabolismo de todo el organismo, no sobre un solo órgano, sino sobre todo el organismo, y por eso cuando falla la sintomatología es tan importante y tan variada. Tan variada. Lo cual, cuando uno plantea qué cosas produce la falla en la tiroides, la gente tiene casi todos los síntomas que uno dice que produce. ¿Qué produce? ¿Sí? Y en realidad, cuando uno habla de la glándula, hay dos patologías prevalentes, o tres diríamos. Una es la función, que puede estar en menos, y eso es el hipotiroidismo, o una glándula que está produciendo mucha hormona, eso sería el hipertiroidismo, y las dos patologías son totalmente diferentes, totalmente diferentes. Y en tercer lugar, de prevalencia, sería la presencia de nódulos tiroideos, con todo lo que eso implica. En general, la consulta más común es de hipotiroidismo, que es cuando la glándula produce menos cantidad de hormona de lo que debe. Y a partir de ahí va produciendo síntomas acordes a ese déficit hormonal. Tiene mucho que ver con la función intelectual. Entonces, uno de los síntomas prevalentes que uno ve en los pacientes es todo lo que tenga que ver con la función intelectual, llámese la memoria, la atención, la capacidad de concentración, la asociación de las ideas, la percepción. O sea, todos los componentes básicos del intelecto están afectados en la tiroides para menos. Entonces es común que ese paciente esté cansado, que no se pueda concentrar, que se duerma. Que se olvida las cosas. Que se olvide, exactamente. O sea, toda esa área está comprometida. Obviamente depende del nivel de hipotiroidismo que tiene, va a ser el grado de sintomatología. Y si uno sigue bajando y dice, bueno, a nivel de la piel, bueno, produce piel seca, descamativa, se pueden caer el extremo de las pestañas y de las cejas, la caída del cabello. Puede producir una lengua seca, pastosa, que tenga dificultad para hablar, se queda sin saliva, se le secan los ojos. O sea, todo eso a nivel periférico. A nivel cardíaco, por ejemplo, produce bradicardia, o sea, la frecuencia cardíaca más baja, que eso hace, que eso no tiene síntomas en realidad, y se puede descubrir en un deportista o una cosa así. Produce constipación, porque el intestino está más lento, entonces el paciente tiene constipación, eso produce gases, distensión abdominal, trastornos digestivos. A nivel metabólico, al estar más lento el metabolismo, aumenta todos los perfiles metabólicos, fundamentalmente de las grasas. Entonces, un paciente hipotiroideo le aumenta el colesterol, a predominio del LDL o el colesterol de baja densidad malo, aumenta los triglicéridos, disminuye el metabolismo de la glucosa, se altera todo el metabolismo. Y a veces uno llega al diagnóstico a través de un paciente que tiene colesterol elevado, que no sabe por qué y no le baja con la tomastatina. Y empieza a preguntar y tiene toda esta sintomatología que no sabe por qué. Exacto. O sea, quizás a veces porque le echamos la culpa a que trabajamos mucho, a que andamos mucho, claro, o que estoy comiendo mal y de pronto no se descubre. Si uno dice aumento de peso, cansancio, frío, constipación, trastorno de la memoria, y todos tienen eso. Todos tienen, exacto. ¿Insomnio? No, insomnio es típico del hipertiroidismo. Del hipertiroidismo. O sea, en realidad el hipotiroidismo es como si uno tuviese un freno en su organismo, entonces está todo en menos. Entonces, por ejemplo, es importante, el hipotiroidismo, primero es importante, muy importante, cuando el hipotiroidismo se produce en el embarazo. Bien. ¿Por qué? Porque la hormona tiroidea es la responsable del desarrollo neurointelectual del embrión. Y el embrión, las primeras 24 semanas de embarazo, no tiene tiroides, el embrión y el feto, no tiene tiroides, depende exclusivamente del aporte de hormona de la madre. Y si esa madre está hipotiroidea y intraútero, ese bebé, ese cerebro del feto no recibe la suficiente cantidad de hormona, hay un desarrollo del área neurointelectual que si no se desarrolla en ese momento, no se desarrolla más. Bien. Y eso hace que el bebé nazca normal, pero a los 6-7 años empieza a tener problemas típicos que tienen que ver con el área neurointelectual, como por ejemplo el DDA, el déficit de atención, trastornos de conducta, trastornos de aprendizaje. O sea, todos esos chicos que están yendo a los gabinetes psicopedagógicos pueden haber sido hijos de madres hipotiroideas no conocidas. No conocidas. ¿Y qué sería lo ideal? O sea, de pronto, frente a esta situación, muchos televidentes dirán,
¿y qué hago? Porque puedo estar en edad fértil, Exacto. no sé si soy hipotiroidea o no, y ¿qué sería lo ideal? El diagnóstico es o sea, la detección es muy fácil, o sea, es un análisis de sangre que se midiendo TSH, nada más que eso, con TSH, que es la hormona tiroestimulante del tiroides. Sabiendo el nivel de TSH uno puede saber bueno, si tiene algún problema de ese tipo. Y embarazada sería que en el primer control de embarazo incluyan la TSH como control habitual. Habitual. Entonces uno llega rápido al diagnóstico, la trata y todo esto que estamos hablando desaparece. Bien. No hay problema. ¿Se cura? No, habitualmente no. No el hipotiroidismo, porque el hipotiroidismo a su vez tiene dos grandes orígenes. Uno se llama inmunomediado, o sea, mediado por anticuerpos, que es el más común, que se llama tiroiditis de Hashimoto. Esa es la más común, esa no se cura, tiene un componente genético y es muy común que la tenga toda la familia, la abuela, la mamá, la hija y la nieta. Esa no se cura, porque es autoinmune, el organismo produce anticuerpos contra uno mismo y eso es igual que la enfermedad celíaca o que la fiebre reumática o que el lupus, por ejemplo. Sí. O sea, todas las patologías autoinmunes son incurables. Pero el tratamiento anda muy bien, se tratan y andan muy bien. Hay otra variable que es la idiopática, que medicina cuando no sabemos exactamente la etiología es idiopática, que podría tener una, no cura, pero un mejoramiento y llegado el caso en algún momento dejar la medicación. Pero es bastante raro. En general, cuando empieza a fallar la tiroides, falla y no se recupera, excepto medicándola. Sí, hay mucha gente que consulta y, por ejemplo, yo lo veo en un consultorio y que dice, no, pero ahora dejé de tomar T4 porque hace mucho que no voy al médico. ¿Se debe dejar la medicación? No, la medicación, digamos... ¿O se puede? Claro, nosotros, por ejemplo, ¿qué es lo que se hace? O sea, supongamos, nosotros producimos diariamente 250 miligramos de T4, ¿sí? El organismo, normalmente. Entonces, cuando hay una falla de esa glándula, supongamos, produce 200. Entonces, los 50 que faltan se los damos afuera. Pero esos 250 los consume diariamente. No hay acumulación de droga. Yo utilizo esa cantidad por día y si al día siguiente no tomo, vuelvo a tener un déficit. Y así sucesivamente. O sea, no se cura y no se debe suspender la medicación nunca, jamás. Nunca. Sí, el control médico decidirá la dosis. Sí, si la tenga que aumentar o no, o compensar. Pero, digamos, si usted la suspende, lo único que hace es afectar más su organismo. Y en general, cuando uno suspende, el efecto rebote hace que la glándula sufra más y después tenga que tomar más dosis de la que estaba tomando. Bien. Esta pregunta que lo planteamos al principio, que llegan al consultorio y dicen, estoy gorda porque debo tener tiroides. Sí. Sí, la asociación, habitual la relación. Claro. En realidad el hipotiroidismo es cierto, produce cierto aumento de peso que no llega a los 5 kilos como máximo. Y generalmente la paciente por ahí cuando dice eso tiene 15 o 20 body mass index de obesidad, que por supuesto no es la causa del hipotiroidismo. El hipotiroidismo convive con otras causas que producen obesidad, desde la insulinoresistencia, síndrome metabólico, obesidad constitucional. Sí. Y la tiroides contribuye a eso. En general la tiroides lo que hace, el hipotiroidismo se caracteriza porque hay una proteína que se infiltra dentro del músculo y esa proteína se llama higroscópica, o sea, chupa agua y sodio. Entonces lo que hace es la hincha. Ese paciente tiene un par de kilos de más por esa acumulación de grasa, y sodio y agua que produce esta proteína cuando hay un déficit de la hormona. Cuando uno da la hormona, esa proteína desaparece, esa hinchazón desaparece, se elimina esa grasa y ese líquido y a lo sumo se puede perder 4 o 5 kilos y punto. Exacto. Si está bien medicada, no debería tener el sobrepeso a causa de... Y también hay que tener en cuenta que aquella que es flaca también puede ser hipotiroidea. O sea, la asociación de que soy flaca no tengo tiroides no es así. O sea, el hipotiroidismo es una falla, como dijimos antes, genética, puede ser inmunomediada. O sea, una familia que tiene Hashimoto, no importa si sean flacas o sean gordos, van a tener igual el Hashimoto. O sea, no depende del peso. Lo que pasa es que por ahí un poco es culpa nuestra, que uno pregunta y para que sea más rápido, sí, tener la que engorda. Tener la que engorda. Es la relación que la gente dice. Entonces eso hace que la gente tenga la que engorda, la que... Y se escudan en esa situación y siguen comiendo. Exacto. Y sí. Y si no, la culpa es de tiroides. Bien. O sea, como pretexto es muy buena.
Es muy bueno. Otro de los temas que usted trataba para ir redondeando, esto de los nódulos o el cáncer de tiroides. Exacto. O sea, siendo lo más Claro, sí, menos en realidad, habitual, pero sí existente. Sí, en ¿no? realidad los nódulos en tiroides son muy comunes, muy comunes. El 25% de la población tiene nódulos, por encima de los 65 años llega al 40%. Pero, gracias a Dios, la malignidad es muy baja. No llega al 10% de los nódulos. O sea, de cada 10 nódulos, uno puede ser maligno. Y en realidad es una patología prevalente en áreas ricas en yodo. Porque por Argentina es un área pobre en yodo. Pero en el año 62 hubo una ley que se iodinizó la sal. Exacto. Y también se iodinizó alimentos animales, etc. Entonces nosotros pasamos a ser ahora un área rica en yodo, que nos impide tener los grandes bocios que había antes, pero aparece más prevalente el cáncer de tiroides en las zonas ricas en yodo. En realidad la aparición de nódulos es muy común, entonces uno tiene que tener ciertos criterios para el abordaje de ese nódulo. En realidad el nódulo, hoy día con la ecografía, uno tiene muy fácil diagnóstico y se empieza a tomar medidas de abordaje del nódulo, llámese una punción, etcétera, cuando el nódulo mide 1 centímetro o más. Por debajo de ese tamaño, generalmente la conducta es expectante. Controlar y esperar. Controlar y esperar. Si el nódulo mide 10, ¿es el único criterio? No. Es un criterio importante, como un umbral de punción se llama. O sea, a partir de 10 en adelante se punza. Pero hoy la ecografía nos da un par de datos que son, primero, la presencia o no de microcalcificaciones, como la mama. Si un nódulo mide 10 o un poquito menos, pero tiene microcalcificaciones internas, es un nódulo sospechoso y ese se punza. Y otro elemento que da un muy buen aporte es el ecodoppler. El Doppler nos permite evaluar la vascularización del nódulo. Cuando el nódulo más vascularizado está, más sospechoso de malignidad tiene. Entonces, hoy día es de buena práctica pedir una ecografía con Doppler para evaluar las características vasculares de ese nódulo. ¿Es el ecodoppler de cuello o principalmente del nódulo? O sea, generalmente en la primera consulta usted no sabe qué tiene, entonces Exacto. pide. Hay un nódulo en la ecografía, en el próximo control pide ecografía con Doppler del nódulo. Y eso nos da un dato muy importante, inclusive de seguimiento. ¿Se puede vivir sin la glándula tiroides? Sí, por supuesto. Se reemplaza con levotiroxina a la dosis que corresponde a cada paciente. Por eso la cirugía en manos expertas es una cirugía a veces recomendable en pacientes que tienen un nódulo sospechoso, en pacientes que tienen bocios muy grandes o que tienen patologías que justifiquen la cirugía. Que justifique la cirugía. Sí. Bien, el tema es muy importante, muy interesante. Seguiremos seguramente charlando en alguna otra oportunidad, por el cual agradecemos mucho, doctor Decundo, que haya estado con nosotros en Salud 10 y bueno, seguimos con el programa. Bien, tema de hoy, continuando lo que habíamos empezado la semana pasada, donde las primeras pautas, las primeras nociones para empezar a provocar cambios. Agradezco porque realmente mucha gente dijo que se había sentido identificada con los planteos que hicimos la semana pasada en cómo empezar un plan alimentario, sin hablar de dieta, sino solamente de cambios alimentarios. Uno de los factores muy importantes a tener en cuenta para todo orden de la vida, con respecto a la alimentación saludable, al buen estado de nutrición, al prevenir enfermedades, es el consumo de líquidos. Tengamos en cuenta que mucha parte de nuestro cuerpo es agua. Tenemos líquidos o como forma de agua o como forma de líquido en muchos de los humores de nuestro cuerpo. Por lo tanto, debemos consumir la cantidad de líquido que nuestro cuerpo requiere. Si partimos de la base de que ya las guías alimentarias que se proponen a partir del año 2015 proponen como un elemento primordial el líquido. En otros momentos, antes cuando era el óvalo, los líquidos estaban representados, ¿se acuerdan?, por la canilla. Ahora el líquido forma parte de todas las guías alimentarias, como no en un lugar, más importante que otro, sino el grupo más importante de todos los alimentos. Sí debemos consumir verduras, frutas, sí debemos consumir alimentos que los aporten, como decíamos, o los lácteos,
pero importantísimo el consumo de agua. Propone como temática el consumir 8 vasos de agua como mínimo. A ver, mucha gente dice, yo vivo tomando agua. Yo siempre les digo, ¿es comparado con quién? Entonces uno empieza a buscar el parámetro de, además de las infusiones que puedo llegar a tomar en el desayuno, la bebida de almuerzo, de las meriendas, de la cena, el líquido que consumimos a través de los alimentos, ese agua performada que es la que consumimos con verduras y frutas, que muchas tienen un 80 o 90% de constitución de agua. Lo que estamos tratando de inculcar es este consumo extra de agua, y más que nada en esta época donde las altas temperaturas influyen en que si yo no consumo líquido más el excesivo calor y lo que puedo transpirar, y dependiendo si estoy haciendo actividades al rayo del sol o estoy en ambientes muy encerrados y donde hace calor, tengo que tratar de forzar el consumo de líquidos para forzar la diuresis también. ¿Qué quiero decir con esto? No esperar a tener sed. Recuerden lo que digo siempre, la sed es un sistema de alarma, no es tan fisiológico, o sea, todos tenemos sed, pero cuando llegamos a tener mucha sed es que nos está faltando el consumo de líquidos. Yo como parámetro a muchos pacientes que me dicen, yo tomo mucho líquido, tomo mucho mate a la mañana, a la tarde, tomo con mucha agua, bueno, empiece a plantear de colocar una botellita con agua durante toda la mañana a ser consumida, transportada en la oficina, en el escritorio, en la casa, un extra. Una botellita de medio litro a la mañana y una botellita de medio litro a la tarde. 1 litro. Si este litro fue consumido perfectamente bien, sin sentirme que estaba encharcada de líquido, quiere decir que me faltaba ese litro de agua. De esta manera ya tengo 4 vasos de los 8 que estamos proponiendo. Y quizás sin darse cuenta era que no estaba consumiendo la cantidad que necesitaba. Entonces, esta es una muy buena herramienta. Salir con la botellita de agua, ya sea la actividad física, con muchísimo más razón, Estoy hablando más extra todavía, si vamos a hacer una actividad física. Caminata, gimnasio, bicicleta, o lo que hagamos. Pero en lo cotidiano, obligarnos a poner la botella de agua. Si uno tiene la botellita de agua al lado, toma. No tiene la botellita, no se levanta a buscar agua, no va a consumir de otra manera. Además del mate, del té, de los jugos, de las infusiones. Lo ideal es el agua, mientras que sea agua potable, agua como tal. Después, bueno, si no, mucha gente dice, el agua me cae pesada. El agua nunca cae pesada porque no tiene, ni aporta calorías, ni tiene una densidad que pueda bloquear. La gente que no le gusta tomar agua, le puede poner muchos mitos, inventos y demás, y no toma. Bueno, uno intenta decir, haga para no estar consumiendo productos industriales. Entonces yo le digo a los pacientes, o agréguenle limón y hagan una limonada y perfectamente se puede consumir el resto del día, o el hervido de alguna infusión de cedrón, de manzanilla, té verde, y hacer bebidas frías, o sea, infusiones con hierbas frescas, con menta, ponerlas a hervir, dejarlas enfriar y utilizarlo como una bebida perfectamente adaptable a cualquier momento del día, y quizás la gente tome mucho más. Además del mate, que obviamente hablamos que el mate no tenga el agrego de azúcar. Sí, el mate puede ser considerado como un antioxidante, como un producto que compartimos mucho, que favorece las amistades, a veces la pérdida de tiempo porque uno se pone a tomar mate y deja de hacer otras actividades, pero bueno, sin el agrego de azúcar obviamente. Los jugos de fruta, por supuesto que lo ideal son los naturales. Obviamente no vamos a pretender tomar 1 litro de jugos de fruta porque nos vamos a pasar la cantidad de frutas a consumir en el día. Sí los caldos de verdura, sí la cocción de frutas, hacer compotas de manzanas y diluirlas, entonces otra manera de tolerar el consumo de agua para no recurrir a los productos industriales como los jugos de sobrecitos, aunque sean entre comunes y light, obviamente elegimos los light, pero muchas veces estamos consumiendo un producto industrial. No quiero hablar de gaseosas, obviamente no lo consideramos como una bebida. Las aguas saborizadas, algunas podrían llegar a entrar en un rango de un consumo más o menos óptimo. Las bebidas deportivas con mucho cuidado, son muy hiperosmolares, muy concentradas, o sea, no cualquiera puede tomarse una botellita de una bebida deportiva. ¿Por qué? Porque si uno hace la actividad física que por el cual fueron creados, donde hay un desgaste, es una pérdida de sodio, de potasio, donde requiero otro tipo de consumo de líquidos, puede ser óptimo. Pero en un paciente, que quizás en una persona que no está haciendo la actividad física y se toma un vaso de estas bebidas deportivas, puede llegar a tener mayor distensión de estómago porque son muy hiperosmolares. Yo a veces sugiero diluirla
a la mitad y de esa manera consumimos una bebida óptima por la cantidad de sodio y potasio que tiene y de los azúcares. Y del sodio, que hay que cuidarlo, aquellos que sean hipertensos, por supuesto, con estas bebidas hiperosmolares. Tengamos en cuenta que a mayor consumo de líquidos también y a bebidas a temperaturas diferentes, las bebidas frías, hace que el cuerpo tenga que gastar metabólicamente más calorías para tratar de compensar la temperatura corporal. Entonces es una buena manera de consumir bebidas bien frías previas a las comidas. Por supuesto que también en invierno nos sugiere empezar el almuerzo y la cena con un caldo. Este caldo provoca también saciedad frente al consumo de... Pensemos que nuestro estómago debe ser cubierto tanto con sólidos y líquidos. Si ocupo parte de ese espacio con algo de líquidos, voy a consumir menor cantidad de alimentos y de esa manera puedo llegar a favorecer una disminución de peso. En los chicos, por supuesto, es imprescindible estar en el ofrecimiento constante de los líquidos y lo mismo a la tercera edad. Hay un descenso del consumo de líquidos a medida que uno va creciendo. Pareciera que el cuerpo no necesita y con solo ver el color de la orina, cuando es muy concentrada en el color, es que el cuerpo está deshidratado. Por supuesto, o que tenga un color más subido de lo normal o mayor olor, es una orina más concentrada. Consistencia de la piel, o sea, el hecho de pellizcar y que la piel quede como pegada o mucho más arrugada, significa que hay una deshidratación. Uno nota un paciente que está deshidratado, está mucho más caído y la piel puede ser un buen síntoma para evaluar. O sea, por supuesto la tercera edad y en esta época que empezamos con periodos de calor, el ofrecimiento debe ser constante. Obligatoriamente ofrecer un vaso con agua para tratar de esta manera evitar la deshidratación en la tercera edad, que es peligrosísima porque se provocan grandes desequilibrios. Entonces, de 8 a 10 vasos de agua, forcemos la diuresis, forcemos la ingesta de líquidos con esto de las 2 botellitas, empiecen a utilizar estas 2 botellitas y se van a dar cuenta que mejoramos mucho más la hidratación, mejoramos el estado de ánimo, o sea, al estar más hidratados uno está mejor, evitamos la constipación, uno de los problemas importantes, evitamos los problemas de infecciones urinarias por falta de micción, o sea que en sí el líquido es imprescindible, no podemos vivir sin líquidos. De hecho, cuando uno provoca un ayuno en un paciente por alguna situación, siempre lleva un suero. Nadie queda sin comer y sin suero. Por lo tanto, de ahí la importancia de que sin líquidos no podemos vivir y tenemos que ser un fiel testigo de saber cuánto estamos consumiendo para no cometer errores y, recordemos, no llegar a lo que es la sed intensa, que esto significa un cuadro de deshidratación. Seguimos en Salud 10. Bueno, llegamos al final de Salud 10 Televisión. Esperemos que les haya sido útil todo lo que hemos hablado sobre prevención y educación sanitaria. Hemos hablado un poco del tema de próstata y que realmente todos los hombres tenemos que tener conciencia de que esta es un órgano, en realidad, una glándula, de la cual todos los hombres nos debemos cuidar aunque no tengamos síntomas. Bien, hablamos también sobre otra de las glándulas que es la tiroides, con el doctor Decundo, una nota que fue hecha en el transcurso del año, pero a raíz de la solicitud de tema tiroides que tiene tanta importancia y preocupa a tantas mujeres, porque no solo hay una gran incidencia de pacientes con hipotiroidismo, por eso reiteramos esa nota. Y los líquidos, ¿no? Hablamos de los líquidos, de la importancia, la tercera edad en los niños, y esto de ir eligiendo qué líquidos deberían ser los que se deben consumir. Y vamos a mandar un saludo un poco anticipado para el día 3 de diciembre, que es el Día del Médico, así que a todos los colegas un saludo muy especial, realmente de una labor de muchos que se esfuerzan muchísimo en guardias, en estar 24 horas a veces haciendo guardias en hospitales, en clínicas, en ambulancias. Y bueno, realmente hay diferentes especialidades que recorren todo el cuerpo humano para brindar bienestar a todos los pacientes. Algo tan importante realmente como la misión del médico, que bueno, felicito. Es muy lindo, es una profesión muy linda. Sí, exactamente. Bien, bueno, en 7 días nos vemos. East